¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio llamado Resonancia Musical. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y me refiero a los discos piratas, a los discos viniles piratas, que todo el mundo subestima, todo el mundo hacia un lado. ¿Quién no creció con esos clásicos discos en las consolas viejas de los abuelos? O cuando vas con un familiar y de repente te encuentras un montón de discos y ves cada joya. Entre esos discos hay muchos discos piratas, muchos discos bootleg que nosotros disfrutamos. En mi caso, los que crecimos, tuvimos una niñez en los ochentas, pues te acuerdas, es como la nostalgia de tener un disco vinil. Bien, nosotros hoy no vamos a hablar de versiones importadas, discos carísimos, no. Es lo simbólico o lo que significa tener ese tipo de discos. Cuando nosotros íbamos a los tianguis en los años 80, te encontrabas en los pasillos, entre la ropa y la comida, siempre a la clásica persona que vendía el sencillo que estaba de moda en ese momento y te lo vendía en CD, en 45 revoluciones. O estaban las versiones armadas, las famosas recopilaciones de rock. Por ejemplo, había un recopilatorio que se llamaba Llena tu cabeza de rock. ¿Quién no recuerda eso? Pero también armaban de manera independiente las recopilaciones de grupos que a ti te gustaban, que estaban en un solo disco. Inclusive te vendían los discos con el título, te lo ponían con un plumón del cual qué artista o qué single te estabas llevando en ese momento. Es una subcultura bien interesante, muchos de ustedes lo recordarán perfectamente y hoy en día pues no le damos el mérito necesario a ese tipo de discos porque también formó parte de nuestra cultura musical y social. Aquí les voy a presentar un disco, por ejemplo. Esta es una joya y no por su valor económico. Aquí lo económico lo estamos descartando. No son discos importados carísimos. No, es un recopilatorio pues bien sencillo que bien lo puedes encontrar en los tianguis. Muchas de estas versiones se encuentran en los tianguis. Los héroes del heavy metal, hecho en México, 100%. De esas cosas custom, ¿no? Que se hacían, por ejemplo, también en los juguetes. Los títulos en español clásico. ¿Quién no recuerda las versiones mexicanas con los títulos en español? Iron Maiden, El Día de la Bestia, The Number of the Beast, y así. Pero de repente te encontrabas mezclando a Iron Maiden con Eloy, con Whitesnake, con Queen's Right, con Canet Heat, con Fargo y Deep Purple. Este tipo de discos tienen su valor, son joyitas, de verdad que son cosas que de repente te encuentras y dices, híjole, te hacen una noche ahí con tus cuates. Porque, por ejemplo, en mi caso, hace poco escuchamos este disco en una reunión y nos pusimos a filosofar un poquito sobre los discos piratas. Y eso me llevó a hacer este programa, es como un tributo a eso, a esa subcultura que de repente hacemos a un lado. Y nos llevó en conclusión a decir que es parte de nuestra formación. Ese tipo de discos valen también porque son simbólicos. Ya estaré haciendo algunos otros programas con uno de mis amigos que tiene muchos discos de esos. Sobre todo cuando estaba imperando el Patrick Miller o el Polymarch. ¿Cómo se vendían esos discos de verdad? Son recopilaciones que quien los tiene un valor importantísimo. De verdad que sí, ¿eh? Y tengo discos ahí que de repente vamos a buscar, vamos a desempolvar, que tienen inclusive el nombre de la canción en plumón y canciones que difícilmente hoy en día no se pueden encontrar en internet, así tan raro parezca, pero es una realidad. Ya les estaremos mostrando un poquito de eso. Voy a hacer la recopilación y vamos a hacer un programa posterior a ello. En conclusión, vamos a valorar un poquito esta parte de los viniles. El dinero ahorita, lo económico no existe. Existe la emoción de repente poner un disco y disfrutarlo en esas famosas viejas consolas donde sonaban estas canciones.
cuando sonaba esas recopilaciones. Cuando a nosotros nos tocó escuchar nuevamente estas versiones, de verdad que es increíble, es remontarte a nosotros, en nuestro caso, que íbamos en la secundaria en los años 80 e intercambiabas los discos con tus cuates. Mira, pues yo traje este y este. Y había muchas versiones así, ¿eh? O sea, no crean que eran versiones originales. Sí eran originales, pero pocas eran importadas. La mayoría eran discos nacionales porque no había la solvencia, porque estábamos en la secundaria, porque no nos fijamos tanto en eso. Obviamente toda esta subcultura fue creciendo y tomando mejor ritmo, y hoy en día los coleccionistas seguramente tendrán su punto de vista. Nosotros lo vemos de una manera distinta, más emocional, y en el cual nosotros nos refugiamos un poquito en esa idea de pensar que existían recopilaciones como lo hacía Vibraciones. Sacó una recopilación como de 10 o 20 volúmenes, en el cual yo tuve como 5 o 6, y encontrabas canciones de artistas clásicos como Frank Zappa o Grand Funk, pero con canciones que no eran tan comerciales. Eran recopilaciones de canciones muy específicas que se hacían de manera eh, pirateada en el sentido recopilatorio. Te encontrabas cada joya y conocías esa parte o ese lado B de esos artistas. Era bien interesante, de verdad, entender esa parte de esa subcultura en discos. Muy bien, simplemente les quería platicar un poquito de esto. De verdad que agradezco enormemente que a la gente nueva que se está integrando a este proyecto que ya tenemos muchos años, pero en este nuevo formato en YouTube. De verdad que sean ustedes bienvenidos. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima semana. Estaremos armando cosas bien interesantes, Carlos y yo, para ustedes. Los últimos sobrevivientes del barco, pero aquí seguimos con todas las ganas del mundo para poderles ofrecer algo a ustedes de una manera digna. Sobre todo para esos melómanos que estamos hambrientos de seguir hablando de música. Nos vemos pronto en la próxima cápsula. Hasta luego.